Muy bien. Pues bueno, estamos ya finalizando con esta serie acerca de los hábitos, ¿verdad? Hemos estado viendo ya con esta es la cuarta semana, por 4 semanas, acerca de los hábitos, sobre cómo desarrollar el dominio propio. Y ah, para la próxima semana es muy probable que ya que podamos tener completa, ¿verdad?, la serie en YouTube para que puedan disponer de ella ahí y por lo pronto pues puede hacer apuntes, puede hacer preguntas, ya sabes, si algún tema de los pasados o ahorita en lo que vayamos viendo surge alguna duda, ya sabe que con toda confianza puede hacerla, ya sea escribirla ahí en el chat o pedir la palabra y también puede hacer la pregunta. El jueves pasado estábamos viendo acerca de los hábitos destructivos, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de los hábitos destructivos? Y vimos varias causas de ellos. Como les decía al final, ¿verdad? A lo mejor no fue tan alentador esta parte, ¿verdad?, de la serie, porque sí vimos varias cosas que a lo mejor podíamos identificarnos y pues que no son a veces muy buenas o muy agradables de reconocer en nosotros mismos. Sin embargo, es necesario, ¿verdad? Es parte del proceso para poder tener buenos hábitos, ¿sí? Y las buenas noticias es que el día de hoy, con este último episodio, la parte número 4, va a ser más positiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver los pasos para encontrar la solución a los hábitos destructivos, ¿sí? O a los malos hábitos que en algún momento, con los que estemos batallando en algún momento de nuestra vida. Entonces, se va a dividir en dos partes. La primera es, vamos a ver un versículo y un pasaje de la Biblia, que son claves para cambiar nuestro entendimiento acerca de cómo poder encontrar solución para este problema. Y la segunda parte es cómo tener éxito y recuperar el control. Van a ser algunos pasos muy prácticos aplicando la escritura, aplicando la Biblia para poder tener éxito en vencer malos hábitos, ¿sí? Y al mismo tiempo, em, hacernos buenos hábitos, también hábitos positivos. Ok, entonces vamos con esta primera parte. Avanzo. Aquí no puedo ponerlo en pantalla completa porque luego no puedo aceptar a la gente. Déjeme ver cómo le hago para avanzar. Bueno, vamos a poner esto. Bien. Entonces, la primera parte es el versículo y el pasaje claves. El versículo es Filipenses 4:3. Es un versículo que todos, bueno, probablemente todos lo conocemos, ¿verdad? Que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo muchas veces lo usamos fuera de contexto para otras cosas, pero en este contexto en el que nosotros necesitamos vencer hábitos, en el que necesitamos la ayuda de Dios, porque solo no podemos, lo hemos visto, ¿verdad? Solo no podemos vencer esa inclinación que tenemos en nuestra naturaleza humana caída. Entonces, aquí sí aplica muy necesariamente este versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Nosotros, por nosotros mismos, vamos a fallar. Nuestra fuerza nos puede durar días, semanas, meses quizás. Incluso hay personas a las que les dura años, ¿verdad? Sin embargo, cuando parecía que ya a lo mejor ya lo tenían vencido el problema, de repente vuelven a recaer y aunque eso es parte del proceso también, no nos debemos de sentir mal o condenados,
si eso sucede, debemos de saber que si lo estamos intentando por nuestras propias fuerzas, es más seguro que vamos a recaer, ¿sí? Y que no vamos a poder tener victoria completa. Pero si nosotros dependemos de las fuerzas de Cristo, y ahorita vamos a ver en el siguiente pasaje cuánta esperanza tenemos de que esto realmente suceda, entonces va a ser muy diferente. El escenario va a ser totalmente diferente. Vamos a ver el pasaje. Este pasaje está en 1 Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 20. ¿Sí? Y vamos a ir viendo parte por parte y ver cómo nos está hablando Dios específicamente aplicado a esta área, ¿verdad?, del dominio propio y de los hábitos. Entonces comenzamos ahí con el verso 9 que dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, muchas veces, la mayoría de nosotros hemos estado en ese juego. Aquí acaba de mencionar el pasaje varios pecados, ¿sí? Que como pecados también incluyen muchas veces una serie de malos hábitos y hábitos destructivos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hemos estado en ese juego como si fuera el juego de tira la cuerda, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí, el de jala la cuerda, ¿no? Con quizás nuestra conciencia de un lado y nuestra naturaleza humana del otro, ¿verdad? O la tentación del otro lado. Y estamos ahí jalando y en el tira y afloja, ¿verdad? Y cuando menos lo pensamos, ya somos derrotados y somos pasados a la línea enemiga, la línea del contrincante. Porque así es la lucha humana, así es la lucha en nuestra naturaleza. Pero sabes, los que deseamos de todo corazón agradar al Señor, vamos a experimentar esto de una manera diferente porque quienes no conocen a Dios y quienes no quieren agradarlo, ellos no luchan, ¿verdad? Y tú puedes quizás recordar en algún tiempo en el que tú no tenías esta lucha, ¿sí? Yo puedo recordar el tiempo en el que yo no tenía problema con el pecado. Y muy interesante una frase, ¿verdad? De un predicador que dice, si al venir a Cristo cambia tu relación con Dios, o sea, ya no eres enemigo de Él, ahora estás reconciliado con Él, también debe cambiar tu relación con el pecado. Y si no cambia tu relación con el pecado, entonces examínate a ti mismo, porque puede ser que algo no ande bien o que tu fe quizás no sea verdadera. Y es tan cierto. Cuando cambia nuestra relación con Dios, también debe cambiar nuestra relación con el pecado. Y de hecho va cambiando poco a poco y cada vez nos vamos dando cuenta de que cosas que para nosotros antes eran muy normales son desagradables ante Dios, que son destructivas para nosotros, destructivas para otras personas. Entonces, ahí va cambiando y empezamos a voltearnos de lado, ¿verdad? Antes no había lucha porque no habían dos bandos, ¿sí me explico? Éramos uno solo, ¿verdad? Nosotros con el enemigo y con nuestra carne. Pero ahora, estando del lado de Dios, hay una lucha, ¿sí? Con los hábitos indeseables. Y a lo mejor nos hemos dado por vencidos en alguna vez, en algún momento. A lo mejor hemos sentido que la lucha es en vano, que ya no vale la pena luchar porque sentimos que es más fuerte que nosotros. Pero vamos a ver ahorita en este pasaje que Cristo está de nuestro lado,
¿sí? Como dice ahí en el verso 11, a lo mejor nosotros en algún momento estuvimos en estas cosas, estuvimos en estos malos hábitos, en estos pecados o costumbres destructivas, pero ya no, ¿sí? Pero hemos sido lavados, santificados, justificados. Cristo está de nuestro lado y en Él podemos nosotros ganar la guerra y recuperar el control, ¿sí? Entonces, si tú sientes que hay un poder en tu carne, en tu naturaleza humana, que es mayor que tus fuerzas, necesitas poner tu identidad en Cristo, ¿sí? Necesitas, como dice aquí la siguiente, necesitas recordar quién eres tú, ¿sí? Cuando tenemos esas luchas, ¿verdad? De que, híjole, pues, porque a veces nos pasa, a lo mejor estamos siendo dominados por un mal hábito o por algún pecado que no hemos vencido y de repente hasta nos cuestionamos, ¿verdad? Y decimos, híjole, sí seré realmente cristiano porque yo estoy luchando con esto y con esto. La primera muestra es que estamos luchando, ¿sí? O sea, como decía ahorita, ¿verdad? Y la segunda es que nosotros sepamos, tengamos la certeza, tengamos la seguridad de que somos hijos de Dios, de que ya hemos sido lavados, santificados y justificados, no por nuestros méritos, sino porque hemos creído en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso no significa que ya vamos a ser perfectos totalmente y que ya el pecado no nos va a hacer ni cosquillas. No, no significa eso. Significa que ya hemos recibido el poder para empezar a vencer el pecado. ¿Sí? Y me gusta mucho la ilustración que utiliza Rick Warren en su libro de Una vida con propósito, porque dice que la obra del Espíritu Santo en nosotros es como la conquista de un territorio enemigo, en el que tú no llegas y con el ejército y derrotas en un 2x3, ¿verdad? De inmediato, de la noche a la mañana, de un día para otro, a tu enemigo, sino que tú emprendes una batalla. Tú emprendes una batalla y vas conquistando primeramente un terreno y después ya te posicionas ahí, luego haces la estrategia para conquistar el otro terreno y así vas ganando cada vez más terreno del enemigo hasta que logras conquistarlo todo. Y es igual también. El Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha dado poder como ese regalo precioso, como ese don precioso para ayudarnos a luchar la batalla. Y vamos conquistando un terreno, vamos conquistando un área de nuestra vida, después vamos conquistando otra área de nuestra vida con su ayuda, con su poder. Y así cada vez más es algo progresivo, como dice Proverbios, que los justos son como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que llega a su plenitud. O sea, va comenzando poco a poco, ¿sí? Así va creciendo la obra de Dios en nosotros. A lo mejor al principio podemos decir, híjole, yo siento que se está tardando mucho, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestro proceso, la forma en la que vamos a cada uno a tener victoria en nuestras vidas. Hay a lo mejor áreas que son muy rápidas y que las vencemos fácilmente, pero puede ser áreas que estén más arraigadas y que sean más difíciles de conquistar, pero no imposibles para el poder del Señor, ¿sí? Y luego vamos a continuar leyendo el pasaje, dice el verso 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó
al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Entonces, después de ver esto, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Después de recordar que nosotros somos lavados, justificados, santificados por Dios, podemos llegar a creer, bueno, entonces no pasa nada, ¿verdad? Entonces no pasa nada si tengo este mal hábito, si tengo este pecado. Ok, aquí nos pone en la realidad Pablo y dice, ok, está bien, tú puedes hacer lo que quieras, pero no todo lo que hagas te va a aprovechar. Porque si tú debes de tener cuidado de que cada cosa que tú hagas no termine siendo dominado por eso, no termine siendo esclavizado por eso, ¿sí? Entonces, no porque podamos tener libertad de hacer lo que queramos en nuestra conciencia, significa que todo lo que hagamos vaya a mantener nuestra libertad, porque muchas de las cosas nos van a esclavizar, como lo hemos visto hasta ahorita en esta serie de enseñanzas. Entonces, gran parte del éxito que tiene un hábito destructivo que nos esclaviza sobre nosotros es la creencia errónea de que estamos solos, ¿sí? De que estamos solos. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos culpables, cuando somos vencidos por algo y viene esta condenación en nuestra mente, creemos o podemos llegar a creer que Dios se aleja de nosotros, ¿verdad? Y que entonces su poder nos abandona. Y sí dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece, pero no dice que nos abandona, no dice que nos deja, ¿sí? Entonces, debemos de saber que los cristianos nunca estamos solos, nunca estamos solos, ¿sí? Sino que Cristo está en nosotros. Y así como dice este pasaje, aunque está escrito en un contexto muy específico, ¿verdad? En el que Pablo está tratando un asunto de fornicación, podemos cambiar esa palabra de fornicación por pecado o por hábito pecaminoso y es la misma. Y nosotros entender que nuestro cuerpo no es para el pecado. Nuestro cuerpo no fue diseñado para el pecado. Tenemos una inclinación a eso debido al pecado que hemos heredado, pero nuestro cuerpo no fue diseñado para el pecado. Nuestro cuerpo fue diseñado para Dios, dice ahí, ¿sí? Que es para el Señor. Y de hecho Dios es para nuestro cuerpo también. Dios se compromete a tratar con nuestro cuerpo y con todos los deseos que nosotros podamos tener y luchar con ellos, ¿sí? Incluso dice que así como Dios resucitó a Cristo, con ese mismo poder también va a actuar en nuestra vida. Entonces, no estamos solos, abandonados a nuestro propio poder. Tenemos un poder que es mayor, que es, imagínate, es tan grande como para resucitar a Jesús de entre los muertos. ¿Qué hábito, qué adicción, qué pecado no será capaz de derrotar también y de vencer este poder glorioso, magnífico de Dios? Pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Y por eso tenemos que recordar que Cristo vive en nosotros, ¿sí? Como dice ahí, reconozca que Cristo vive en usted, que Cristo vive en mí a través de la fe, ¿sí? Y no estamos solos, nunca estamos solos. En Cristo tenemos la victoria. Cuando nosotros llegáramos a ceder y dejáramos pues sí, a ser cautivados por la tentación o por un hábito negativo, nosotros podemos recordar este pasaje y primeramente recordar que el poder de Dios está en nosotros, pero también recordar que somos uno con Cristo, ¿sí? Que somos un cuerpo con Él.
y como lo vamos a leer aquí en la siguiente parte del pasaje. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Qué fuerte, pero a la vez qué poderoso está esto, porque cuando nos unimos con una persona, somos un solo cuerpo con esa persona. Pero cuando nos unimos con el Señor, somos un espíritu con el Señor. O sea que en la unión con el Señor, y como nuestro espíritu no se sale de nuestro cuerpo para unirse con Dios, ¿verdad? Si no, pues ya estaremos muertos. O sea que nuestro espíritu se une al Señor con todo y nuestro cuerpo. La unión con Dios es mayor que cualquier unión que podamos tener con otra persona. ¿Sí? La unión con Dios es espiritual, es más grande, es más importante, es más fuerte. Esto debe de llamarnos a dos cosas. La primera, a valorarla, a respetarla, la santidad de nuestra unión con Dios, ¿verdad? Que si nosotros nos unimos a cualquier hábito de pecado, cualquier otra cosa, ya sea que involucre a otras personas o simplemente nosotros solos, practicarlo, estamos usando un cuerpo que a Dios le pertenece para el pecado, ¿sí? Como dice ahí, estamos usando los miembros de Cristo, ¿sí? Estamos usando parte del cuerpo de Cristo para algo que lo deshonra. Entonces, esto debe de darnos temor de él, de decir, no, yo no quiero deshonrar a mi Señor, a mi Salvador, a mi Dios, ¿sí? Y la segunda es que por lo mismo que somos cuerpo de Cristo, que somos miembros de Él, por nosotros fluye su poder, ¿sí? Su poder para vencer cualquier esclavitud, cualquier cosa que nos pueda tratar de mantener cautivos. Porque somos parte de su cuerpo y Jesús no va a dejar que su cuerpo quede dominado por ninguna cosa que no sea Él mismo. ¿Sí? Entonces, qué importante es esto. Si nosotros lo entendemos, esto puede ser como el detonador que cambie nuestra manera de decidir, de elegir, de tomar decisiones, porque aunque somos un cuerpo con Cristo, Él no nos ¿cómo decirlo? Él no nos controla como si fuéramos robots, ¿verdad? Automáticamente. Él nos permite elegir y tomar decisiones, que lo honren o que lo deshonren. Entonces, cuando nosotros vemos, no, yo soy parte del cuerpo de Cristo, no solamente del cuerpo de Cristo, la iglesia, o sea, es de Cristo mismo, ¿sí? Este misterio espiritual de que somos parte de Cristo mismo nos debe llevar a tomar decisiones, ¿verdad? Sabias en cuanto a nuestros hábitos. Y luego vamos a terminar el pasaje. Bueno, esto era lo que les comentaba, ¿verdad? Permitamos que nuestro cuerpo glorifique a Dios, ¿verdad? Porque ahorita vamos a leerlo primero y regresamos ahí. Dice, huyan entonces, ¿verdad? O sea, sabiendo todo esto, entonces huyan de la fornicación. Y aquí podemos, como les decía ahorita, cambiar esa palabra. O sea, si es nuestro caso, pues obviamente aplicarlo, pero si estamos batallando con otra cosa, cualquier otro tipo de hábito destructivo de los que hemos visto hasta ahorita, ponle y huye de tal adicción, huye de esta obsesión, huye de esta compulsión, de lo que sea que estemos batallando. Dios nos dice, huye, yo te he dado el poder para que huyas, ¿sí?
Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y a veces algunas adicciones o malos hábitos también atentan contra nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, una mala alimentación, o incluso cosas emocionales, ¿verdad? Como la falta del perdón y nos afectan físicamente. Entonces, no saben, dice, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí debemos de recordar, ¿verdad? No nos pertenecemos, hemos sido comprados por un precio. Ahora sí, como leíamos ahorita, es la sangre de Jesús. No, no, ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al Señor y necesitamos honrarlo al abandonar nuestros malos hábitos y reemplazarlos con buenos hábitos, ¿sí? Y aquí es donde vamos a pasar al siguiente punto, que ya va a ser algo mucho más práctico. Primeramente esto, ¿verdad? Debe de ser como una base en nuestra mente, en nuestro corazón, del por qué es que la motivación, ¿verdad? Para yo soltar algo por más aferrado que pueda estar a eso, ¿sí? Pero que necesito cambiar ese hábito. ¿Por qué? Porque he sido salvado por Dios, porque su espíritu vive en mí y porque no me pertenezco, le pertenezco a Dios, ¿sí? Y vamos a pasar a esta segunda parte, que es cómo tener éxito y recuperar el control, ¿ok? Y para esto es necesario también, hablando de control o dominio propio, que podamos así rápidamente entender qué es dominio propio y qué no es dominio propio, porque quizás pudiéramos en algún momento pensar que dominio propio es identificar un mal hábito y reemplazarlo con otro, ¿no? Pero dominio propio no es cambiar de un amo a otro amo, o cambiar de una esclavitud a una esclavitud menos peor, ¿verdad? Como decimos. No, porque a veces, como ya hemos visto en las clases pasadas, podemos tomar un buen hábito, pero agarrarnos de eso y se vuelve nuestra adicción o nos esclaviza, como la adicción al trabajo, lo hemos mencionado, o cualquier otro tipo de cosa buena, pero que se convierta en obsesión. ¿Por qué? Porque no hemos solucionado el problema realmente de fondo. Entonces, tener control o dominio propio no es nada más cambiar sí, de una adicción a otra, ¿verdad? O de una esclavitud a otra, sino que tener control de uno mismo es decirle no a un hábito destructivo y decirle sí a una meta positiva, ¿sí? O dicho de otra manera, lo que caracteriza esencialmente al dominio propio es que tenemos la capacidad de frenar los deseos que nos atraen y que nos impiden alcanzar una meta más alta. Y esto es bien importante. A lo mejor no sé si no has relacionado hábitos con metas, o a lo mejor sí, pero es bien importante poder conocer esta relación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo súper rápido personal. Eh, yo no siempre había batallado con eso, pero ya de hace algunos años. De hecho, justo saliendo de la universidad para acá, como ya estaba yo habituado a todo un ritmo de vida de la escuela, o sea, desde secundaria hasta la universidad. Cuando termino, salgo de la universidad,
me encuentro en un periodo en el que ya no tengo ningún horario que cumplir ni nada. Aunque fueron por unos meses nada más, con esos meses bastó para yo desequilibrarme totalmente en mi rutina, en mis hábitos y todo. Total, que hasta la fecha ha sido difícil para mí mantener un buen hábito de dormir temprano y de levantarme temprano, como antes lo hacía. Bueno, incluso en la universidad ni siquiera me dormía temprano, pero sí me tenía que levantar temprano, fuerzas. Este, y yo he notado en el último tiempo, que para mí es más fácil vencer esto, o sea, el tener motivación para levantarme temprano cuando se trata de algo ajeno a mí. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos así súper prácticos. Hace algunas semanas, una amiga me pidió si podía donar sangre, porque la van a operar. No, sí, sí, claro que sí. Para ir a donar sangre tienes que madrugar, tienes que dormirte temprano y tienes que madrugar. Y lo hice, lo pude hacer y sonó la alarma y me levanté. No te digo así que fresco como una lechuga, pero, o sea, el chiste es de que sí lo hice, ¿verdad? Y llegué a ese lugar y todo. Ah, ok. Y como que yo mismo me cuestiono a mí mismo, ¿cómo aquí sí, ¿verdad? Y cuando a lo mejor no tengo ningún compromiso, lo siento más difícil, más pesado. Y después, en días adelante, un amigo me pidió si lo podía acompañar a sacarse unos análisis y así, así. No quería ir solo y tenía que ser temprano igual. Entonces, también, o sea, me dormí, me levanté temprano, motivado para ir y así. Y me he dado cuenta que cuando hay una motivación, cuando hay una meta que lograr, es más fácil que tú puedas vencer algún mal hábito, ¿sí? Y cuando tengo que estar temprano, nada más siguiendo este ejemplo, ¿verdad? Tengo que estar temprano en alguna cita, en algún compromiso o algo, pues ahí sí, ¿verdad? Pero cuando a lo mejor el día está más relajado y libre, pues es más difícil. Entonces, esto te lo pongo yo como un caso personal, pero así puedes tú evaluar en tu propia vida, ¿con qué estás batallando? ¿Cuál puede ser la meta que te lleve a querer superar eso? Y ahorita mientras vamos a ir viendo algunas cosas, tú puedes ir pensando en eso, ¿ok? ¿Cuál puede ser la meta positiva, la meta más alta que me va a ayudar a dejar hábitos destructivos? Bien, y vamos a lo que sigue. Para esto vamos a ver 7 pasos para tener dominio propio. ¿Ok? Y es muy padre porque cada uno de estos tiene un versículo que podemos aplicar a nuestra vida y nos muestra cómo la escritura nos da esas metas superiores, esas metas más altas, esas metas positivas que necesitamos. ¿Ok? Entonces, el primer paso para desarrollar dominio propio es comenzar haciendo un compromiso con Dios. Es decir, mm, va a ser muy difícil que tú logres desarrollar compromisos propios si tratas de hacerlo por alguien más, ¿sí? Si tratas de hacerlo para agradarle o caerle bien a alguien más, porque esa no es una forma exitosa de hacerlo. Porque si en algún momento te enojas con esa persona, ahí se rompe tu compromiso también, ¿sí? Incluso para hacerlo por ti mismo tampoco es tan buena idea, porque nosotros a veces somos muy permisivos con nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, el famoso propósito de Año Nuevo, ¿verdad? De que, no, ahora sí, ¿verdad? Voy a ponerme a dieta, ahora sí voy a hacer ejercicio.
Y esto lo hacemos como por nosotros mismos, por nuestra salud o por tener ah, X, lo que sea que estemos necesitando. Pero, no, el próximo lunes, ¿verdad? No, ya pasó de enero, en febrero empiezo bien, en febrero. Y así nos la llevamos, ¿verdad? Y hacerlo por nosotros mismos no es tampoco buena idea. No somos los jefes, los mejores jefes de nosotros mismos. Es mejor hacerlo por Dios, ¿sí? Es hacerlo por Dios. Y esto lo vamos a lograr creyendo que Dios es bueno, ¿verdad? Que Él es justo, que Él es recto, que Él se lo merece. Él se merece que cambiemos nuestros hábitos. Él se merece que mm, nosotros deseemos hacer su voluntad, agradarle, que creamos que Él quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Que Él no se deleita en castigarnos, ni se deleita en que nosotros estemos sufriendo o siendo esclavos de algo. Al contrario, Él se deleita en nuestra libertad y en que podamos disfrutarlo de Él sin ningún impedimento, ¿sí? Él quiere y desea ayudarnos. Y esto debemos de saberlo, de creerlo con una convicción, ¿sí? Y aquí es donde aplicamos este versículo de Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto, ¿sí? En Dios no hay ninguna maldad y si en algún momento hemos llegado a creer, porque esto lo he escuchado en personas tanto cristianas como no cristianas, bueno, si Dios no quisiera, por ejemplo, si alguien tiene el mal hábito de la lujuria, ¿verdad? Si Dios no quisiera que yo viera con lujuria a alguien, entonces, ¿por qué me dio estos deseos? ¿Por qué me dio por qué siento esto, verdad? ¿Por qué vienen estos pensamientos? Pensando como si Dios fuera la causa de nuestro pecado. Y en la palabra podemos ver de que Dios no es la causa del pecado. Como dice Santiago, Él no tienta a nadie. Al contrario, todo lo bueno proviene de Él, dice. Y como dice aquí, Él es perfecto, Él es justo, Él es verdadero, no hay iniquidad, ¿sí? Entonces, cualquier mal deseo proviene de nuestro corazón, ¿sí? No de Dios. Entonces, si hacemos un compromiso con Dios de Dios, yo quiero agradarte, yo quiero ah, hacer esto por ti, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar bien, vamos a comenzar bien. Luego, paso número 2, aléjese del pecado. Esto pues es muy necesario, ¿verdad? Porque si no hay un arrepentimiento y si no confesamos ese hábito que se ha vuelto pecado, ¿verdad? Porque es destructivo, es contrario a lo que a Dios le agrada, entonces va a ser muy, muy difícil, ¿sí? Y más que nada, como lo vamos a ver ahorita, tiene que ver mucho la manera en que nosotros vemos el pecado, ¿sí? Arrepentirnos y confesarlo tiene que ver, no tan, sí es necesaria la acción, ¿verdad? De podérselo decir a alguien, poderle pedir ayuda a alguien, pero antes que eso, porque eso a lo mejor lo podemos hacer como religiosamente lo hicimos quizás en algún momento, ¿verdad? Los que fuimos católicos, y fuimos y nos confesamos, ¿verdad? Con el sacerdote, pero nada más era para liberar nuestra mente de la culpa, pero no realmente porque queríamos alejarnos del pecado. Y seguimos otra vez. Creo que me voy a ir a confesar de nuevo al siguiente mes, ¿verdad? Este, o incluso cristianamente, evangélicamente también lo podemos hacer, no, pues que al cabo voy y platico con el pastor y ahí le pido que ore por mí y todo, ¿verdad? O con la hermana, o con el hermano. Y en realidad, si nada más es de dientes para afuera, por así decirlo,
Pues no, eso no es realmente confesar ni arrepentirse. El arrepentimiento y la confesión se producen adentro, primero. Primero desde un entendimiento de que estamos deshonrando a Dios, de que a Dios no le agrada estos hábitos en los que estamos. ¿Por qué no le agradan? Es bien importante, ¿por qué? ¿Sí? Si tú batallas con algo y tú puedes preguntarte, ¿por qué a Dios no le gusta esto? ¿Por qué esto es malo para mí? Es bien importante. A veces lo damos por hecho que lo entendemos y muchas veces no lo entendemos. Y hasta que lo entendemos, nos cae el 20, sí, yo tengo que dejar esto, ¿verdad? Por esto y por esto y otro. Entonces ahí va comenzando un arrepentimiento verdadero. Y reconocer que hemos sido esclavos por ese hábito, obviamente también. Aquí aplicamos Romanos 6:1-12, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Jesús murió para que nosotros seamos libres del pecado. Y esto es algo que constantemente debemos estarnos recordando, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a mantener en mi vida algo por lo que Jesús dio su vida, por lo que Él aceptó ser lacerado, clavado en la cruz? ¿Sí? Y más que traernos condenación y culpa, debe traernos un arrepentimiento, ¿sí? El decir, yo no voy a ser esclavo de esto. Jesús murió por mí para que yo sea libre y para que sea muerto al pecado, para que muera al pecado, ¿sí? Y así es como nos podemos alejar de eso que está dañando nuestra vida. Vámonos con el tercer paso. Es lo que comentaba ahorita. Póngase una nueva meta, ¿sí? Si leemos 2 Corintios 5:9-10 dice, por tanto procuramos también, como ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, es muy importante lo que hacemos ahorita, aquí en nuestra vida en la tierra, ¿verdad? Hay personas con una mala doctrina, una mala enseñanza en la que no importa lo que hagas con tu cuerpo, Dios salvó tu espíritu, Él vino a salvar tu alma, entonces mientras tu alma se vaya con Él todo está bien. Claramente la Biblia no es lo que enseña, sino que la Biblia nos dice que lo que hagamos con nuestro cuerpo es lo que Dios va a tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, aquí no sabemos que si hemos ya sido perdonados, esos pecados ya han sido borrados, han sido limpiados por Dios, ¿sí? Y han sido pagados en Cristo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos mantener esa actitud de ser agradables a Dios, de agradar al Señor, ¿sí? De un día poder estar con Él y a lo mejor sí decir, Señor, yo luché mucho con esto, pero gracias que me diste la libertad, gracias que me diste victoria, gracias que lo pude ir venciendo, ¿sí? Y el crédito va a ser todo de Él, ¿verdad? Que nos ayudó. Y esta meta que nos podemos poner, ¿verdad? Puede incluir el conocer más a Dios para conocer más cómo es Él, ¿sí? Y por lo tanto saber cómo agradarlo. Puede ser también otra meta el depender más de Dios en alguna área de nuestra vida, ¿sí? Aprender más qué es lo que dice la Biblia acerca de eso específico con lo que estamos luchando, ¿verdad? Esas pueden ser metas que nos pongamos, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a lo mejor si mi mal hábito tiene que ver con una necesidad que estoy tratando de satisfacer, entonces mi meta es, ¿cómo voy a satisfacer esta necesidad en Dios?
¿Cómo voy a permitir cómo le voy a permitir a Dios que satisfaga esta necesidad en mí? Pero que sea Él, que no sea eso que a lo que estoy recurriendo, que no sea esa persona quizás a la que estoy buscando, o esta actividad, o lo que sea. ¿Cómo Dios va a llenar este hueco, verdad, que estoy teniendo? Y esa puede ser una buena meta en la que tú empieces a investigar en la palabra, qué es lo que dice, hacer un plan, pedir ayuda a otras personas, ¿sí? Eh, y así es como vamos a ir venciendo, ¿verdad? Teniendo como que esos objetivos a alcanzar. Muy bien, vamos con el siguiente. Y es, pon tu seguridad en la verdad. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí, cuando nos enfrentamos a la tentación, cuando nos enfrentamos a esos momentos de debilidad, ¿sí? Cuando incluso a lo mejor caímos y viene esta condenación, esta culpa, debemos de constantemente acudir a la seguridad que tenemos en la verdad, no en nuestras emociones, no en nuestras debilidades o fortalezas, sino lo que dice la verdad. Y la verdad dice que en Cristo yo soy libre de toda condenación del pecado. ¿Sí? Lo que la verdad dice es que en Cristo yo soy libre del poder del pecado. No soy libre todavía de la presencia del pecado, eso hasta que estemos en el cielo, pero sí, ya tenemos libertad del poder del pecado, ya podemos elegir, ¿sí? Y estando ahí en ese momento, quizás de tentación o por enfrentar la tentación, que es muy importante, reconocer en qué momentos somos más débiles ante la tentación, en qué momentos vamos a ser más vulnerables para ser atacados por el enemigo, para ser eh, eh, seducidos por nuestra misma carne a eso, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar esos momentos o para que en esos momentos estemos acompañados o estemos con la ayuda de alguien o estemos eh, eh, practicando otra cosa, ¿verdad? Para nosotros mantener nuestra confianza en lo que dice la verdad, ¿sí? En lo que dice la verdad, que ya no tiene poder el pecado sobre los que estamos en Cristo. La verdad dice que estamos muertos al pecado, dice ahí, ¿sí? Porque el poder del pecado fue destruido en el cuerpo de Jesús en la cruz y que ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado. Si no tuviéramos a Cristo, entonces ahí sí todavía podríamos preocuparnos por ese poder, por esa esclavitud, pero si tenemos a Cristo, entonces podemos aplicar esta palabra a nuestra vida. Y luego vamos al paso número 5, que es reemplace sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Y este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Romanos 12, del 1 al 2, que dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando viene un pensamiento o alguna tentación, nosotros debemos de reemplazar esos pensamientos con la palabra de Dios, ¿sí? Y si te fijas, es más fácil caer para nosotros cuando le damos vuelta en nuestro mismo razonamiento.
Cuando tratamos de pensar, ah, bueno, a lo mejor si lo hago por esta vez, no pasa nada. Nos dejamos llevar, ¿sí? Si estamos pensando, ay, pero es que ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser tan débil ante eso? O sea, lamentándonos de nosotros mismos, o sea, eso tampoco sirve, eso tampoco ayuda, ¿verdad? O, ay, es que yo siento esto o yo quiero hacer esto porque cuando era niño, ¿verdad? Me maltrataron, no sé. O sea, tampoco sirve de mucho, am, pensar en ese momento en las causas del pecado. Lo que necesitamos es pensar en qué es lo que Dios dice. Por ejemplo, si tenemos un mal hábito, que nos está probando constantemente, podemos recordar 1 Corintios 10:13 que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Sino que fiel es Dios que no nos dejará que ser tentados ni probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, si viene este pensamiento a ti de que no tengo hacia dónde ir, recuerda, Dios siempre te da la salida ahí. Dios, ¿dónde está la salida en este momento? ¿Verdad? ¿Dónde está la salida en esto con lo que estoy luchando? Si a lo mejor piensas que no puedes vencer algo, recuerda lo que vimos al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Si tú piensas que has tenido ya por demasiado tiempo luchando con eso, como para cambiar, acuérdate de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de hecho todas están siendo hechas nuevas. Entonces, no importa si ya tienes mucho tiempo luchando con algo, tú estás siendo cada vez renovado en una nueva criatura. Cada vez tienes más posibilidad de vencer a ese pecado. Si te rindes, entonces pues ya ahí te quedas. Pero si tú apelas a la misericordia, el poder de la salvación de Dios que te está salvando cada día más, tú vas a ser hecho nuevo. Dios dice en su palabra que Él nos está renovando día con día en nuestro interior. Si tú empiezas a justificar tu pecado y, bueno, no es tan malo o así, recuerda lo que dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿verdad? Entonces, si este hábito no es algo bueno, ¿verdad? Y tú sabes qué es realmente lo que tienes que hacer, pues no lo justifiques de ninguna manera. ¿Sí? Y si tú piensas que a lo mejor, bueno, nadie se da cuenta de este mal hábito que tengo, pues pon en tu mente Hebreos 4:13 que dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante los ojos de Dios, ante su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que todo lo ve, ¿sí? Y ante aquel que algún día vamos a dar cuenta. Entonces así, con cada pensamiento, ¿verdad? Que trate de justificar tu mal hábito, pecado, tú sustitúyelo por una palabra de Dios, por lo que Dios dice, ¿sí? Igual, si has caído muchas veces, el Salmo 145:14 dice que sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, ¿sí? Igual dice otro verso, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces se levantará. Si el Señor está ahí, no importa si hemos caído, Él no nos deja, Él nos sostiene, Él nos levanta. Sí, así es que no hay excusa para ningún pensamiento que trate de mantener nuestro hábito ahí, mal hábito. Hay una palabra de Dios para eso. Ya vamos terminando. El penúltimo paso que es rinda su voluntad a Dios.
El paso número 6. Rinda su voluntad a Dios. Dice Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, ahí es presentar. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a la rectitud de Dios. ¿Sí? Entonces, primero hay que reconocer que pertenecemos a Dios, como lo decíamos ahorita. Hay que reconocer que Él tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, nuestras palabras, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras posiciones. Si tú crees que hay algún área de tu vida en la que Dios no tiene autoridad, pues la autoridad vas a ser tú en esa área de tu vida. Y tú probablemente no la manejes de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si rendimos cualquier área de nuestra vida a Dios, reconociendo que Él tiene autoridad sobre todo lo que somos, sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que tenemos, entonces esa área se va a tener que alinear. Esa área la podemos rendir, ¿sí? Ah, y obviamente es nuestra decisión, ¿verdad? No es algo forzado, no es algo obligado. De hecho, Dios no quiere personas rendidas a Él obligadamente, porque en eso ni siquiera es rendición verdadera, ¿verdad? Dios quiere que voluntariamente tomemos la decisión de hacerlo y que reconozcamos que tenemos la presencia, como veíamos ahorita, del Espíritu Santo, del poder de Dios para ayudarnos a tomar la decisión correcta. ¿Sí? Y esto nos lleva al último paso, que es mantenga el rumbo. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 a 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hay que evitar, para mantenernos en este camino, ¿verdad? Venciendo los hábitos, todo, hay que evitar enorgullecernos de cualquier victoria que tengamos. ¿Por qué? Porque es por la fe, es por la gracia. Es el poder de Dios el que nos va llevando, ¿sí? Si nos echamos a nosotros el crédito, y si en algún momento Dios nos permitiera ser probados otra vez y nos dejara nada más para mostrarnos, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios es bueno y Él es compasivo. Pero imagínate, si Él nada más nos dejara a nosotros pasar por una prueba por nuestras propias fuerzas, pues ahí como dice, ¿verdad? El orgullo va a caer, porque no es por nosotros mismos, es por su poder, es por su espíritu. Hay que evitar pensar que tenemos control de aquello que nos causó ese mal hábito. ¿Sí? O sea, si no pudimos controlarlo en ese momento, menos vamos a poder controlarlo cuando ya hemos sido esclavizados por eso. Entonces necesitamos rendirnos a Dios, darle a Él el control, que Él tome el control de eso, ¿sí? Hay que evitar pensar que está bien regresar de vez en cuando. Y a veces es tan engañoso y nos puede suceder muchas veces, ¿sí? Pero no, hay que mantenernos. Dice, la Biblia muchas veces nos indica no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Ni a la derecha ni a la izquierda, es mantenernos en el camino, seguir ese rumbo. No es bueno regresar ocasionalmente a algo que nos ha hecho esclavos antes, para nada, ¿sí? Pregúntale a cualquiera que ha sido esclavo físicamente, o sea, literal esclavo, nunca va a querer regresar, ni aunque sea tantito, ni aunque sea asomarse o a ver a aquella persona que lo mantuvo esclavo, a aquel lugar en donde estuvo esclavo. Lo que quiere es estar lo más lejos posible de ahí. Y es igual para nosotros, ¿sí? Necesitamos estar lo más lejos posible de eso.
Y hay que evitar dejar que, sí, dejar el camino de la gracia y de repente tomar el de la autosuficiencia, ¿verdad? Ah, bueno, ya estoy recuperado, ya puedo hacerme cargo yo, ¿verdad? Gracias Dios, gracias. De aquí ya sigo yo solito. No, siempre vamos a necesitar la gracia de Dios, siempre, siempre. Nunca vamos a ser lo suficientemente autosuficientes, ¿verdad? Como para por nosotros mismos vencer el pecado, porque es por la fe, es por la gracia, es por el poder de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, terminamos aquí con este tema. Recordarte, ¿verdad? Tenemos la victoria en Cristo. Estas son las buenas noticias en medio de cualquier cosa que sea difícil de vencer, no es imposible, que tenemos la victoria en Cristo. Voy a ver si hay alguna pregunta, alguna o algún comentario. Igual si tú tienes alguna pregunta lo puedes hacer ahorita ahí en el chat. Y bueno, dice la hermana Mague, dice qué bueno que tenemos la opción de decidir. Por supuesto, escoger estar en Cristo. Así es, hermana. Eso es algo que Cristo ha ganado por nosotros, la libertad para decidir, ¿sí? Y ya no ser dominados por la voluntad del pecado. Dice el pastor José Luis, dice, hay muchos muy buenos hábitos, como el de levantarnos y platicar con Dios de madrugada. Así es, cuando hablamos de las metas, ¿verdad? De ponernos, de fijarnos metas, podemos hacer algo que a lo mejor nunca hemos hecho por, no sé, por cualquier razón, como decir, bueno, ahora sí lo voy a hacer, ¿verdad? Y voy a preparar todo para hacer esto, ¿verdad? Como que nos estaba mencionando aquí el pastor, ¿verdad? Nuestro tiempo de devocional, que sea temprano. Y es muy bueno que sea así. Y, ok, pues bueno, formándonos en la fila correcta, así es. Hay que ponernos en el camino correcto, ¿verdad? Donde sí hay victoria, donde sí hay libertad, que es en Cristo. Muy bien. Pues bueno, no sé si hubiera algún comentario o algo final, ya estamos cerrando con este tema. Si no lo hay, si no hay tampoco alguna pregunta, pues estaríamos terminando. Ok, bueno, mientras, saludos a los que se han conectado, Mana Lulú, Mana Patti, Leti también. Bueno, a lo mejor algunos ya tuvieron que salir, pero un saludo a todos también los que están desde el principio. Y pues bueno, qué buen tiempo, ¿verdad? Hemos tenido aprendiendo acerca de esto. La próxima semana, como le diría, es muy probable que ya estén ahí los videos en YouTube para que si usted quiere volverlos a ver o compartirlos con otras personas, de hecho le animo a que comparta, ¿verdad? Es muy bueno que nos ayude ya a hacer crecer esta plataforma de YouTube para poder tener más personas que nos sigan, más personas a las que les llegue el mensaje, las predicaciones, hay más de 100 predicaciones ahí en el canal, hay música que hemos estado subiendo, hay muchísimo que usted puede compartir ahí en YouTube, ¿verdad? Y pues obviamente también estas series de perspectivas bíblicas. Y pues esperamos ya la próxima semana, ¿verdad? Ahí le estamos avisando de la manera en que sigamos haciendo las clases, pero la hermana Lynette va a estar compartiendo con nosotros el próximo tema, así es que estamos muy emocionados y muy expectantes de lo que Dios va a seguir enseñándonos, ¿verdad? En estas clases. Pues bueno, un saludo a todos, que descansen, que tengan buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Dios les bendiga a todos. Gracias, Dani. Bendiciones a todos.